Estamos con nuestro amigo Medina Méndez, así que le vamos a estar saludando. A Carlos José te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar en contacto con ustedes como siempre. Bueno, estamos ya en la cuenta regresiva, en las últimas horas de campaña. Cuando arrancó esto hablábamos de que esperábamos las propuestas, las plataformas de cada uno de los partidos. A pocos días de la elección, ¿presentó alguien algo? No, seguimos sin propuestas y por lo visto vamos a terminar sin propuestas, ¿no? Hasta ahora hemos escuchado cosas muy genéricas, eslogans, lugares comunes, frases hechas. Al final del día, desde lo instrumental, no queda muy claro qué es lo que va a hacer cada uno y nos tendremos que ir a las urnas seguramente el día domingo con esa sensación de que fue una campaña liviana, sin profundidad, instrumental y la gente tendrá que sacar su propio pálpito de lo que piensa que va a pasar, porque los candidatos evidentemente eligieron el camino más cómodo, que es no dar precisiones, quizás para no quedar encadenados a promesas que después no pueden cumplir, o tal vez porque el panorama que viene es un panorama bastante más complejo que el que conocemos hoy, ¿no? Ahora, primero saludarte, Alberto, y gracias por estar acá con nosotros a través de la línea. La pregunta es, volviendo un poquito para atrás, ¿esto pasó siempre o hoy se nota mucho más que no hay una propuesta firme de los candidatos? O a lo Bueno, mejor, disculpa. Sí. no, está bien. Quizás hace algunos años atrás, unas décadas atrás, te diría yo, la política acostumbraba a hacer más promesas de campaña y entonces vos te encontrabas con... Después se podían cumplir o no, ¿no? Pero había como una especie de grilla de propuestas. De hecho, lo que tenemos unos cuantos años nos acordamos de la época en la que en la calle se repartían plataformas políticas. Sí. Y tenían hasta un formato muy amigable en términos de la lectura. Hoy eso no está, ni siquiera en redes sociales, terminan siendo todos videos, fotografías, consignas vacías. Quizás también porque la sociedad no las demanda, ¿no? O sea, también hay que hacerse cargo del lado del ciudadano de que probablemente nos conformamos con ese tipo de eslogans y nada más, pero creo que sí, la política se ha ido vaciando de contenido en los últimos años. Quizás en las elecciones presidenciales aparece un poco más de fuerza en eso y de profundidad, pero lamentablemente en las provinciales nos quedamos siempre a mitad de camino. Uno en la previa ve, por ejemplo, ya hablamos un poquito de esto, ¿no? El tema de las encuestas, por ahora no son muy dispares, depende del lado de que venga los números, ¿no? Pero una de las sensaciones que nosotros tenemos acá y que nos deja la duda, más allá de lo que la tendencia que pueda haber, es qué va a pasar con el voto joven, ¿no? Porque me parece que también es un voto que no sé si fue tan atacado en el sentido de proselitista, de ir y buscar seducirlo, y es una franja importante que por primera vez a nivel provincial van a estar votando, digo. Bueno, me parece que no ha habido ese trabajo de microsegmentación, sobre todo porque creo que todos esperamos una baja participación electoral, por lo menos una baja participación electoral en términos históricos, ¿no? Siempre las elecciones ejecutivas tienen más participación de votantes que las elecciones de medio tiempo. Podríamos esperar estas cifras cercanas al 60, 65%, quizás 70%, que son más altas que las que tuvimos hasta ahora en la 2025 en las parlamentarias, pero son más bajas que las que tuvimos históricamente en Corrientes cuando se elige gobernador y intendente, que son elecciones en general muy convocantes. Veremos qué hacen los jóvenes, si los jóvenes van a participar de la elección o no, si van a votar. Se ve muy poco entusiasmo, la verdad que la calle está muy fría, más allá de nosotros que estamos siempre hablando de estos temas, no creo que sea un tema de la agenda emergente. Parece que está en ese sentido demasiado fría la campaña y creo que va a haber una suerte de ausentismo significativo en el proceso electoral, lo que tiene después también, por supuesto, implicancias electorales, ¿no? Seguro, y contrario a lo que fue la última presidencial, donde los jóvenes fueron clave, ¿no? Como para el triunfo de Milei, por ejemplo. No, quizás porque en la presidencial hay como más entusiasmo primero y creo que se jugaban cosas más significativas para el común de la gente, ¿no? Había, digamos, pasionalmente ganas de que termine un ciclo, otros de sostener el ciclo, y eso se traduce después en una participación electoral más elevada.
porque hay gente que por votar en positivo o por votar en negativo tiene razones para ir a votar. En ese sentido, las elecciones de Corrientes quizás haya menos interés genuino en ser parte de la elección, y eso obviamente te baja. Y tampoco, y lo digo con el máximo respeto, tampoco hay candidatos que enamoren, ¿no? Es decir, no es que tenemos hoy una cuestión de gente desesperada por ir a votar porque está muy entusiasmada con lo que viene. No es el fenómeno 2023 en el que por la negativa o por la positiva había mucha gente interesada en participar del proceso electoral porque consideraba que el futuro del país podía cambiar, depende de quién ganara. Esa no es la percepción que tenemos en Corrientes hoy, que aparece en las encuestas. Esto que digo ya no es una cuestión de opinión, sino una cuestión científica. No existe la percepción ciudadana de que la elección de Corrientes puede cambiar la vida de los correntinos. Ahora, qué buena definición, ¿no? No hay un candidato que seduzca más que otro o que se imponga. Ahora yo tengo una consulta dentro de los conocimientos tuyos que tenés y toda la información que manejás. ¿Va a ser distinta la elección a gobernador y a candidato a intendente acá en la ciudad de Corrientes? Distinta te digo en los números, ¿no, Alberto? Mirá, es una gran incógnita, porque cuando vos me preguntás en las encuestas por el candidato a intendente en cada localidad y preguntás por el candidato a gobernador, los números que te dan son bastante disímiles. Digamos, no hay una sintonía fina entre cómo dice la gente que va a votar a gobernador y cómo dice la gente que va a votar a intendente, pero también es cierto que la tradición de corte de boleta en Corrientes es muy baja. Es decir, que sería muy raro que haya una distancia de más de 2 puntos o 3 puntos entre el candidato a intendente y el candidato a gobernador de una misma boleta. Hay un solo antecedente en la historia correntina de que ese número fue significativo. Quizás ustedes recuerden aquella elección en la que fueron candidatos a gobernador Arturo Colombi, Fabián Ríos y Ricardo Colombi, y en la capital correntina teníamos de candidatos que en ese momento era intendente de la capital, Carlos Viñolo, Eduardo Tazano y Camilo Espínola, y ahí sí hubo un corte de boleta de cerca de 12 puntos, que todos suponemos que fue un corte de boleta inducido, ¿no? Claro. Cuando decimos corte de boleta inducido, Sí. nos referimos a partidos políticos trabajando ese corte de boleta y pidiendo a la gente que tome una definición en la boleta de gobernador y en la boleta de intendente distinta, y armándole la boleta, por usar una figura poética, ¿no? Creo que ese es un fenómeno artesanal de la política que no se va a repetir este año en Corrientes, por la apatía, porque los aparatos estructurales de la política correntina se han diluido, porque la política lamentablemente es mucho menos emocional y pasional a nivel de militantes hoy que hace unos años. Hoy tenemos militantes más profesionalizados en términos de que trabajan para un proyecto porque tienen un interés económico genuino y no un interés intelectual o académico o ideológico, digamos, como pasó quizás en los 80, ¿no? Yo lo que... Sí, perdón. ¿Te escuchaba? No, yo lo que... nosotros tenemos esa sensación, digamos, de que en el lado de intendente va a ser más parejo, pero también consultando con mucha gente, con muchos amigos por ahí y demás, lo que también notamos mucha indecisión. La gente por ahí no sabe a quién determinar de votar. Por ahí le gusta un candidato a gobernador, pero de intendente está dudando, o viceversa. Hoy preguntaba y desconocen quiénes son los candidatos a diputados y a senadores provinciales directamente. Sí tienen un mayor conocimiento, si se quiere, obviamente, a los candidatos a gobernador, vice e intendente, pero también eso, ¿no? Creo que hay mucha gente indecisa y también me parece que es la falta del clima, ¿no? De que no hay, por ahí gente comprometida como para inmolarse con un espacio. Sí, a los abogados les suele gustar decir la frase que el interés es la medida de la acción, ¿no? Y quizás lo que no hay es interés. Y el interés está atado a que la gente tampoco percibe que eso le va a modificar la vida. Entonces no es que la gente no se interesa en la política, quizás percibe que en definitiva no es muy diferente votarle a uno que a otro, y quizás eso no va a cambiar su realidad, y bajo ese paradigma decide no ir a votar, o votar a cualquiera, o agarra a cualquiera de las boletas que encuentran de cuarto oscuro. También es cierto que ha cambiado algo en la historia argentina reciente, que es que los jóvenes no tienen la percepción de obligatoriedad del voto que sí tuvimos quizás los que tenemos más años, porque vivimos tiempos de dictadura y ingresar a la democracia era una especie de bendición que había que honrarla, ¿no? Con una especie de deber ciudadano, casi moral,
de ir a votar porque había que defender la democracia. Bueno, los chicos más jóvenes vivieron toda su vida en democracia, no sienten que sea una cosa que haya que ir a defenderla o yendo a votar, y por lo tanto participan menos y no consideran al voto obligatorio porque tampoco hay una sanción significativa, ni siquiera hay una sanción que se ejerza, ¿no? Finalmente se diluyen las sanciones por no votar y la gente no tiene ninguna repercusión negativa por participar. Eso hace que tampoco haya interés en ir. A mí particularmente no me parece mal, yo soy un defensor del voto voluntario, a mí no me parece que el voto obligatorio ayuda a nada, pero bueno, la norma argentina todavía dice lo contrario, ¿no? Nosotros hacemos mucha campaña acá para que la gente vaya a votar, le decimos que le escuchen a todos los candidatos de todos los sectores, que después decida, pero que vaya a votar. Sí, no importa quién, digamos, pero que vaya con convicción. Y para esa gente que por ahí está en duda, que está mirando el menú de opciones que tiene, ¿qué tiene que tener en cuenta al momento de la elección? ¿Qué es lo que necesita corriente, digamos? ¿Qué es lo que tiene que buscar el ciudadano al momento de analizar y decidirse por un voto? Bueno, ahí hay una primera cuestión que tiene una preferencia ideológica, ¿no? Evidentemente hay candidatos que significan una cosa, hay candidatos que significan otra cosa en términos ideológicos, hay algunos que están más cercanos a la continuidad actual, otros al cambio. Dentro de lo que piensan que hay un cambio más hacia un protagonismo mayor del Estado, en otros un cambio hacia un protagonismo mayor de la gente y menos del Estado. Digo, ahí hay un primer sesgo ideológico. Y después hay un segundo sesgo que tiene que ver con la expectativa que vos tenés de que cada candidato haga algo en particular, ¿no? Quizás si vos estás enrolado en la continuidad, o vas a votar al oficialismo, y si estás enrolado en el cambio, en el Corrientes hoy tenés varias opciones. Y en esas varias opciones elegirás la que te parece que expresa mejor el tipo de cambio que vos querés. El menú está mucho mejor en términos de variedad que la que hicimos en la última elección a gobernador, en la que había solamente dos opciones. Exactamente. Hoy hay más. Sí. Hoy hay más, pero también eso atomiza el voto opositor. Esa atomización le da una ventaja relativa al oficialismo, porque con el sistema electoral que tiene Corrientes, si el oficialismo consigue el 40% de los votos y nadie consigue 10 puntos de diferencia, esto se resuelve en primera vuelta sin un número que sea una mayoría calificada, ¿no? Bien. Alberto, hablamos mucho de Capital, en general de lo que es la candidatura. ¿Qué dato tenés vos de lo que puede llegar a pasar en el interior? ¿Puede definir algo? ¿Es importante? ¿Puede haber alguna variante? A ver, el padrón de la capital correntina es el 37%. Con lo cual, para ponerlo en números redondos, de cada 3 votos correntinos, 1 está en la capital y 2 están en el interior. Sí, por supuesto que pesa mucho el interior, va a haber mucha distorsión de voto entre las ciudades. En estas elecciones los jefes territoriales tienen mucho peso. De hecho, yo estoy convencido que en el interior correntino vamos a tener una boleta que va a tener más peso específico que la de boleta de intendente, que inclusive la boleta de gobernador. Porque obviamente se juegan cuestiones más territoriales, donde la gente percibe que el actor principal es el intendente, que es el que le cambia la vida en el día a día, el que le va a pavimentar o no la calle, el que le va a arreglar la cloaca, el que va a recoger la basura, el que se va a ocupar del tránsito o de la iluminación de la plaza. Entonces, ahí hay una conexión más cercana que se siente mucho más en las localidades chicas, en las grandes, dicho sea de paso, ¿no? Y mucho menos en la capital, donde aquí sí se mezcla mucho más en la capital correntina la percepción del gobernador respecto del intendente, ¿no? Quizás acá se da vuelta un poco esa lógica. Pero veremos cómo se plasma esto en cada localidad. Yo creo que vamos a tener resultados distintos, porque en las localidades no se olviden que se gana con mayoría simple, no hay segunda vuelta. Claro. Entonces, el que saca más votos gana la elección, y dada la atomización de candidatos que hay, quizás haya ganadores con 30%, ¿no? Bien, Alberto Medina Méndez, te queremos agradecer.